Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, la serie de exposiciones grupales sobre la poesía de Charles Baudelaire, y vamos a comenzar con el grupo número 1, Gabriel Pérez, Mariana Girón y Mayra Noel Cuellar. Cuando quieran, chicos. Ahora comparto y ahí empiezo. ¿Se ve? Sí. Bueno, yo iba a empezar un poco... Uy, espérenme que... Así que toqué aquí. La voy a volver a poner. Ahí está. Bueno, yo iba a empezar un poco a hablar sobre la figura de Baudelaire y sobre lo principal que se ve en la temática de las flores de Gemal y también en los pequeños poemas en prosa, ¿no? Que es esta experiencia moderna, experiencia de la modernidad, principalmente por la ciudad, ¿no? Este París que es cada vez más urbanizado, moderno, y que va a empezar como a conjugarse también con, por ejemplo, las callejuelas medievales, frente a una ciudad que cada vez se hace más moderna, las calles céntricas. Entonces, me parece principal en eso esa dualidad que empieza a tener la ciudad, por ejemplo, entre las iglesias y los bulevares y las tabernas, en ese encuentro, ¿no? Y creo que él es consciente de eso y puede conjugar esa experiencia moderna, ¿no? Que toma conciencia de la ciudad como una experiencia de lo sublime, en donde se encuentra tanto, por ejemplo, lo terrible como lo hermoso, y también esa ciudad se convierte en ese encuentro o esa orgía inefable, dice él, entre extraños, ¿no? Como entre extraños y también este encuentro entre opuestos, ¿no? Por ejemplo, como la iglesia y los bulevares, ¿no? Esta unión entre opuestos, ¿no? Que antes estaban escindidos. En la ciudad ahora se encuentran, digamos, por ejemplo, lo eterno, lo transitorio, o lo ascético y lo hedónico, lo puro y lo corrompido. Por ejemplo, yo seleccioné este pequeño fragmento del poema El perfume, en donde se ve esa unión, ¿no? Que hay en la ciudad de opuestos, que por ejemplo le pregunta al lector, ¿no? ¿Alguna vez, lector, has aspirado con embriaguez y lenta golosina el incienso que llena las iglesias o el almizcle indeleble de una bolsa? De su melena elástica y pesada, incensario de alcoba, bolsa viva, ascendía un olor fiero y salvaje. Entonces, a mí me parece que aquí se ve esas dos caras de una misma ciudad moderna. Por un lado, la sensorialidad y el aroma del incienso que llena las iglesias, ¿no? Que embriaga la lenta golosina, y por el otro lado también el olor a las almizcle indeleble, el olor fiero y salvaje de una bolsa, ¿no? Que por ejemplo tiene que ver también más con la industrialización, con la urbanidad, y que son dos partes, ¿no? de la misma moneda, pensamos nosotros, en ese spleen e ideal, digamos, esa tensión en que está tanto la ciudad y también está el hombre, ¿no? Tensionado entre lo ascético y lo más hedónico, más corrompido, digamos. Después también no solo en las temáticas trata la ciudad, sino también las sensaciones que causa esa vida en la ciudad, ¿no? Como por ejemplo el spleen de París. Yo elegí este poema que se llama Reversibilidad, en donde él le pregunta, ¿no? Dice: ángel lleno de júbilo, ¿conoces tú la angustia, los sollozos, la vergüenza, el hastío, los remordimientos y el llanto y los terrores de esas noches horribles que el corazón comprime cual papel que se arruga? Ángel lleno de júbilo, ¿conoces tú la angustia? Ángel de verdad lleno, ¿conoces las arrugas, el miedo a envejecer y la horrible tortura de leer el terror secreto del desvelo en ojos donde ávidos vivieron nuestros ojos? Ángel de verdad lleno, ¿conoces las arrugas? Me parece que ahí se ve esa sensación del spleen, ¿no? En donde está la melancolía, la angustia, la vergüenza, el hastío, el remordimiento, bueno, el llanto, y también esta cuestión de la angustia por el paso del tiempo, ¿no? Por el envejecimiento, por las arrugas, y que también se vuelve inevitable en esa rutina angustiante, ¿no? Que se vuelve la vida, digamos, y que solo puede escaparse a través de la evasión, por ejemplo, de la salida, del exceso, de la exuberancia. Y bueno, por último, para resumir un poco las temáticas de esta parte de Spin Ideal, tiene que ver con eso, ¿no? Con exponer y conjugar y pintar esas dualidades que son opuestas, pero que se unen, ¿no? En la ciudad y en la vida moderna y en el hombre moderno,
que son, por ejemplo, él los va tratando como las tentaciones y los vicios en un modo muy satánico, digamos, y que se contrapone a una espiritualidad angelical. Por ejemplo, también el ansia por lo infinito y el ideal frente a la corrupción y muerte del cuerpo material, ¿no? Como ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y por último, que es lo que más prepondera en nuestra parte, son la representación sobre la figura femenina, ¿no? Que por un lado va a ser un ideal de belleza y un alcance de lo infinito, pero también va a ser visto como lo provocativo, lo diabólico, lo salvaje, lo corrompido, digamos. Y bueno, ahora vamos a pasar a los poemas ya en específico. Ujú. Bueno, dentro de esta primera selección que teníamos del esplenia ideal, nosotros íbamos a analizar el poema 41 y después vamos a hacer una contraparte con el poema 25. Bueno, en este poema toda entera nosotros podemos dividir al poema en dos partes que tiene que ver uno con lo que sería la pregunta que le va a hacer el demonio en esta visita que le hace en la mañana, que podríamos también asemejarlo con lo onírico que está presente en el poema, y después la otra parte con la respuesta. En cuanto a lo que es la pregunta, nosotros ahí vemos de que es este demonio que se le aparece y lo incita, ¿no?, a la tentación mediante esa pregunta. Y mostrando las partes femeninas que son provocadoras, provocativas en cuanto a las partes rosas, las partes negras, dice, ¿no? Y este demonio le pregunta a este yo lírico qué es lo que él prefiere o qué es lo que le gusta más. Pero la respuesta que vamos a tener ya se lo hace con un vocativo al alma, que es el alma del yo lírico el que le va a responder este demonio. Y acá hay una respuesta que va a evadir la elección, ¿no?, por lo pecaminoso, sino de que lo que va a hacer es justamente responder que para él la belleza va más allá de esta incitación al pecado, sino que él presta atención a una belleza ideal o espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque él le dice acá, cuando todo me encanta, ignoro si alguna cosa me seduce. Ella deslumbra cual la aurora y da consuelo cual la noche. Entonces podemos inferir nosotros que no solamente a este yo lírico le gusta la parte de las mujeres, que podríamos asimilarlo con lo material, sino también con lo que tiene que ver con las personificaciones y lo que trae, ¿no?, a la luz esto de la aurora, que tiene que ver con el día, los brillos, la luz, lo que se puede ver, lo visible, pero también con esa noche, ¿no?, que es lo oculto, lo siniestro, lo que por ahí incita al pecado. Para este poeta es todo lo que le gusta en realidad. Seguimos avanzando ahí un poquito. Entonces, en todo esto es que él va a generar esta armonía, dice, ¿no?, del cuerpo, y entonces vemos de que hay una evocación de la trascendencia de lo material, del cuerpo material, y lo va a tratar de hacer en una mística metamorfosis, dice, ¿no?, de que vendría a ser una sinestesia, en la cual se aspira a un ideal de esta belleza de mujer, ¿no? Entonces correspondencias entre lo que son los sentidos, porque dice, es música su aliento, como su voz, es música su aliento, como su voz hace el perfume. Ahí vemos que se conjugan, digamos, también los sentidos del olfato y como el perfume del sentido y la voz. Vamos mezclando, vamos haciéndonos imágenes sensoriales en las cuales te están correspondiendo. Y decía la teoría de que justamente lo que plantea Baudelaire es de que el sentido nunca esté del todo perceptible a primera vista, no es como que siempre te va a dar una sensación de ambigüedad. O sea, acá lo que estaba buscando este yo lírico es responder que en realidad lo que él prefiere en este poema es lo ideal de belleza, ¿no? Ahora si vemos en otro poema, que vamos a elegir el número 25, tenemos acá, bueno, comienza, ¿no?, el poema con tus ojos encendidos, lo mismo que las tiendas, y cual las luminarias de los festejos públicos usan con insolencia de una fuerza prestada sin conocer jamás la ley de su belleza.
Acá lo que vamos a ver es una cierta diferencia con el poema número 41, porque lo que a qué le está haciendo el poeta honor es a lo corrompido, a esta mujer, que es una mujer prostituta, que es de la calle, que dice, ¿no?, que en la otra diapositiva, que la va a asemejar, digamos, con la teoría, con la crítica de esta de la mujer vampiro, la mujer demonio, que se come a los hombres, y que también está asimilada a lo que es la modernidad, a las luces de las calles, a los boulevards, sus ojos son esas luces. Entonces, una mujer que está en el escenario de lo público, ¿no? Pero al mismo tiempo el poeta también la objetiviza porque dice de que es una máquina ciega y sorda, podríamos decir que es un autómata, y que no sabe en realidad qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque dice de que ella no reconoce su belleza y tampoco no tiene en cuenta que el tiempo pasa, con esto de cómo no te avergüenzas y no has visto delante de todos los espejos palidecer tu encanto, le está haciendo ahí la idea de esto del tempus fugit, que el tiempo pasa, y que si bien ahora ya se está considerando como una mercancía, no estás, como que no hay tanto honor en eso, ¿no? Esta en una primera parte. Sin embargo, hacia el final, vemos que el poeta sabe reconocer también la belleza de lo pecaminoso, de lo perturbador, porque la engrandece, ¿no? Dice de que ella es, a ver cómo era, que ella es una mujer engrandecida, pero al mismo tiempo es un vil animal, y que tiene esa capacidad creadora de formar al genio. Acá lo que nosotros veíamos era también como una comparación de esta mujer que en la modernidad puede engendrar a ese genio que vendría a ser el genio poeta, porque además de que sea este vampiro que se come a los hombres en esa modernidad, es la que puede traer, ¿no?, a la luz estos poetas. Y termina con un oxímoron, justamente esto de oignomia sublime, esta experiencia de hacer trascendente o sublime, digamos, lo oscuro, ¿no? Entonces acá podemos ver estas dualidades de que él puede encontrar una belleza también en el mal. Entonces, si seguíamos las temáticas, en el primer poema vemos que el ideal al que aspira el poeta es el todo entero de esta mujer, pero también en este segundo poema vemos de que puede encontrar lo bello en esto que es lo oscuro, lo siniestro, lo pecaminoso. Y bueno, ahí estamos. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca del el poema en prosa que fue seleccionado para nuestro grupo, y también en relación con otros poemas que nosotros seleccionamos también. En el poema en prosa, ¿cuál es la verdadera?, el yo lírico cuenta su historia junto a una tal Benedicta, y se observa a lo largo de los versos una doble caracterización de la figura femenina. Que esta figura femenina después es atravesada por el infortunio de la muerte. Al momento de conocerla, Benedicta llenaba la atmósfera de lo ideal, sus ojos derramaban deseo de grandeza, de hermosura, de gloria, de todo lo que lleva a creer en la inmortalidad. La mujer entonces produce, invita y eleva el yo lírico a una aspiración y tendencia hacia la armonía ideal. Sin embargo, aquella visión ideal y bella es interrumpida por la muerte de la mujer, siendo el yo lírico quien debe enterrarla. Esta corrupción del cuerpo presenta la otra versión de Benedicta, la pequeña criaturilla corrompida y tenebrosa, que se parecía de modo singular a la difunta, y actúa con una violencia histérica y rara. Ella misma se llama Valiente Bribona. Esta criatura afirma ser la verdadera Benedicta y maldice al yo lírico. Cito: en castigo de tu locura y de tu ceguera me querrás como soy. En total rechazo a creer que aquella criaturilla es la verdadera mujer, el yo lírico golpea la tierra y se hunde en la sepultura. Resultan interesantes sus últimas palabras. Cito: como lobo cogido en la trampa, sigo preso tal vez para siempre en la fosa de mi ideal. Se produce entonces una doble negación. En primer lugar, a la
corrupción del cuerpo de su amada, y en segundo lugar a la comprensión de la dualidad por el paso del tiempo. Así el yo lírico presencia las dos versiones de una misma mujer, y se pregunta, dando sentido al título del poema, ¿cuál es la verdadera? Si es aquel cuerpo bello, con deseos de grandeza, que transformaba todo en ideal, o aquel cuerpo corrompido, demoníaco y putrefacto, de la criaturilla histérica. Pero bueno, como dije anteriormente, esta dualidad es negada por el yo lírico, lo que genera que justamente siga preso, tal vez para siempre, en la fosa de su ideal, aquel ideal de la bella mujer, pura, con aires de inmortalidad, interrumpido bruscamente por el paso del tiempo, la muerte, la corrupción material, lo transitorio y lo finito. Esta oposición figurativa de lo bello en la mujer es recuperada en otros poemas, de pequeños poemas en prosa. Por ejemplo, en el poema 17, Un hemisferio en una cabellera, la sensualidad del cabello de la mujer, su aroma y perfume, teletransporta y eleva el yo lírico a un mundo ideal. Cito: si pudieras saber todo lo que veo, todo lo que siento, todo lo que oigo en tus cabellos, mi alma viaja en el perfume como el alma de los hombres en la música. El cabello de la mujer es todo un ensueño lleno de palámenes y de mástiles, contiene vastos mares y cuyos monzones me llevan a climas de encanto, en que el espacio es más azul y más profundo, en que la atmósfera está perfumada por los frutos, por las hojas y por la piel humana. Son entonces los símbolos del perfume, el olor a algodón y el aceite de coco del cabello de la mujer los que embriagan al yo lírico en un infinito ideal de belleza, océanos de un infinito azul, tierra de un eterno calor, puertos del trópico que producen su imaginación. Es entonces el cuerpo de la mujer el que lo invita a un viaje espiritual, produciéndose la unión de opuestos en la vida mundana de la modernidad. Contrariamente, se observa la otra cara de la moneda, aquella representación negativa y pecaminosa del cuerpo femenino. Esto se evidencia, por ejemplo, en el poema 21, Las tentaciones o Eros, Pluto y Gloria. En estos versos se presentan dos satanes y una diableza ante el yo lírico, producto de su sueño e imaginación erótica para dominarlo y corromperlo. Resulta llamativo observar aquí también una ambivalencia del género en estos cuerpos. Cito: la cara del primer Satán era de sexo ambiguo y había también en las líneas de su cuerpo la malicia de los antiguos Bacos. Sus bellos ojos lánguidos, de color tenebroso e indeciso, parecían violetas cargadas aún de las densas lágrimas de la tempestad, y sus labios entreabiertos, pebeteros cálidos de lo que se exhala un bienoliente perfume, y cada vez que suspiraba, insectos almizclados iluminábanse en revoloteo al ardor de su hálito. Aquí en este poema el cuerpo femenino se postula como una diableza o un satán seductor, multiforme, sensual. Se trata del cuerpo prostituido que busca corromper al hombre de su estado puro y abnegado. Sin embargo, el yo lírico se resiste. Tenía yo derecho ciertamente a estar orgulloso de tal valerosa abnegación, mas por desgracia me desperté y todas mis fuerzas me abandonaron. Justamente cuando se despierta de todo ese sueño, él se arrepiente. Ay, si pudiesen volver cuando estoy despierto, no me las daría de tan delicado. De este modo, a lo largo de los poemas es posible ver no solo las fuerzas opuestas del hombre, la tentación y la abnegación, el pecado y la culpa, el hedonismo y el ascetismo, la vida y la muerte, sino que estos opuestos también atraviesan todos los cuerpos y espacios de la experiencia en la ciudad. Vida y muerte de los cuerpos, el paso del tiempo, lo corrupto y lo puro, el exceso y la carencia. Este tratamiento de la dualidad de los opuestos extremos es propio de Baudelaire como fruto de su conciencia de la experiencia moderna. Gracias. Muy bien, muy buena exposición. Vamos a continuar con el siguiente grupo entonces. Después les voy a pedir, por ahí que revisen, hay algunos errorcitos de tipeo, se habrán dado cuenta, ¿no? Algunos errorcitos en el PowerPoint, para que después lo compartamos y lo subamos a las plataformas, ¿sí?
Bien, vamos a seguir con Bueno, el siguiente grupo. El grupo 9, que también tiene esta sección de spline ideal. El grupo 9 está conformado por Luján Caruso, Ana Fabián y Agustina Juárez. ¿Se encuentran? Parece que no. Bueno, entonces continuamos con el grupo número 2. Álvaro Jiménez, Ramiro Cuellar y Elisa, dice acá, Sí, no sé si es Elisa Figueroa, bueno, lo veo a Ramiro, sí. no ¿Se me sé si escucha? está Álvaro Jiménez. A ver. Ramiro, ¿vos vas a exponer solo? ¿Tus compañeros, sabes Eh, algo? sí, sé algo. Mi compañero, bueno, la señorita Silvia, creo es. Elisa, Eh, dice acá. Elisa me dijo que no iba a poder continuar con la materia porque trabaja. Bien, Y mi compañero Álvaro me dijo que estaba complicado con el trabajo y ayer me dijo que no se iba a poder presentar. bien. Y bueno, me pidió que le diga que sí, se está preocupado por el trabajo y que se iba a incorporar después, lo iba a recuperar. Pero bueno, eso me dejó como... En tu caso, Ramiro, ¿qué preferís? Sí. ¿Exponer solo ahora o ir a la recuperación? Es una decisión tuya. Bueno, no sé si quedaría incompleta, pero si tienen tiempo Sí, para... no, la idea es que Sí, se hable, lo que tengas preparado. Por eso te digo, eso perfecto. es función tuya. Sí. Bueno, sí. Voy a presentar lo que teníamos visto para hoy. Bien, Bueno, respecto a la interpretación de Baudelaire, como mi formación en filosofía no me permitió llegar más allá en el análisis estructural de las poesías para destacar las figuras y hablar acerca de la lírica, tomé un texto para la interpretación, ya les digo el nombre, es el de Elena Bernstein, Análisis e interpretación del poema lírico, texto y sociedad, poeta, poema y lector. Un poco para situarnos en la interpretación de los textos de Baudelaire, este breve artículo nos habla, en especial, tomé la parte del yo lírico, donde nos dice que, bueno, al analizar la poesía, bien se puede tomar al sujeto de la enunciación, que aparece como el yo lírico, como aquel que representa verdaderamente sus sentimientos, a pesar de que la voz poética predomine en el discurso. En este sentido, nosotros podemos establecer una relación, no sé si directa, con lo que expresaría Baudelaire. Quiero decir, hacer un pasaje de lo que sería el yo lírico a lo que podría sentir el autor, ¿no? Un poco que de la mano de esta autora, apoyándome en lo que afirma esta autora en Mignolo, lo cita Mignolo, al hablar del yo enunciador lírico, podemos establecer esta suerte de pasaje entre lo que expresa el yo lírico en el poema con los sentimientos y los pareceres de Baudelaire. Me parecía muy necesario hacer esta aclaración porque a partir de los textos uno bien puede separar autor y obra. Bueno, en este caso, establecer una relación necesaria entre lo que expresan los poemas de Baudelaire, la obra de Baudelaire y Baudelaire mismo. Bien, en la página 49 del texto, lo cito rápidamente, pues, aunque cumple un papel literario, dice Mignolo, en el texto que estoy comentando, este no es un papel ficticio,
se desarrolla fuera de la ficción. La actitud típica del sujeto de la enunciación en la lírica es la de quien manifiesta su propia intimidad, sus emociones, sensaciones, experiencias y estados de ánimo. En la lírica, la función lingüística emotiva, aunque subordinada a la función poética, que es la dominante y estructurante, tiene una presencia continua y significativa. Bueno, esta lectura autoriza un poco el pasaje entre lo que estaban exponiendo los compañeros y lo que voy a decir a continuación, entre una relación directa, la obra de Baudelaire, y lo que se sentiría Baudelaire o lo que pensaría o manifestaría Baudelaire. Era algo necesario, porque al leer los textos se establece una relación como muy directa entre lo que sería el autor y no habla tanto acerca de los poemas. Bien, avanzando con la exposición, voy a tomar los textos de Walter Benjamin, ¿sí? Algunos temas de Baudelaire, y el texto que teníamos de la obra crítica de Baudelaire acerca de los antimodernos. Bien, un poco para establecer la figura de lo que será el poeta y qué sentido tiene y por qué esta figura de Baudelaire está siendo paradigmática desde las interpretaciones de Walter Benjamin, donde establece que Baudelaire será una suerte de testigo de la época moderna. ¿Por qué testigo de la época moderna? Porque en su obra, podríamos decir, en su expresión, encontramos los puntos centrales, ¿sí? A través de su descontento, encontramos los puntos centrales a partir de los cuales interpretar la sociedad en la cual se involucra el autor. Bueno, así nos va a hablar Walter Benjamin en este breve artículo sobre algunos temas de Baudelaire, sobre la modernidad. Nos va a hablar de cómo fue cambiando el aspecto de la ciudad y los modos de producción, quiero decir. Aparece, por supuesto, la noción de la multitud, el avance tecnológico, aparece el desarrollo productivo, y esto va a desplazar un poco el arte, ¿sí? Va a poner al arte en, podríamos decir, según Walter Benjamin, coloca el arte de Baudelaire en esta situación conflictiva, problemática, en el no reconocimiento de su obra. Esto un poco es una interpretación materialista de Baudelaire, es retomada como una suerte de, decíamos, una suerte de testimonio de lo que es la vida moderna. Nos encontramos nosotros con un autor, especialmente podemos destacar un poema como Albatros, donde en la figura que toma para hablar acerca del poeta, nos habla de un animal, de una especie destinada a surcar los cielos, que es sujetada por los hombres, maltratada y rebajada a una especie de burla. Bueno, esto es, este poema en Albatros, en Flores del Mal, en Splin, nos habla acerca de este descontento y este desplazamiento del lugar del poeta, y que Benjamin interpreta como un síntoma de lo que es la vida moderna. Bueno, al respecto podemos tomar el texto de los antimodernos en la introducción, Los modernos en libertad. Nos habla de
nos plantea la cuestión de que si Baudelaire puede ser considerado un autor por fuera de la modernidad, crítico de la modernidad, o bien es un auténtico moderno, o bien representa una suerte de ultramodernidad, siendo un poco más allá de lo que nosotros podíamos encontrar en algunos temas de Baudelaire, de Walter Benjamin, en esta descripción del descontento del poeta respecto de la modernidad. No tengo anotado este autor que nos habla acerca de los antimodernos, podemos encontrar Antoine Compagnon se llama. Muy bien, Compagnon. gracias, profesor. Compagnon. Bien, él nos muestra de que el gesto de Baudelaire podría así interpretarse desde un punto de vista crítico y decir que Baudelaire va a renegar de la modernidad, pero sin embargo dice que en la literatura es donde se refugia una suerte de reflexión acerca de la modernidad, reflexión que tiene que ver con el descontento. Entonces, en este sentido reflexivo que alberga la literatura de Baudelaire, nosotros encontramos el verdadero gesto moderno. Si la modernidad se caracterizó en un principio por una crítica por supuesto, desde el punto de vista de la razón, ¿no? De situar a la razón en ese lugar preponderante y abrir así el camino hacia el progreso, lo que dice el autor, Antoine, sobre los antimodernos, nos dicen, bueno, este gesto crítico, reflexivo, lo guarda precisamente la literatura, y en este caso Baudelaire. Nos muestra que Baudelaire, al ser reflexivo, guarda como una suerte de relación negativa con la modernidad, una suerte de dialéctica que realiza la modernidad. ¿Cómo es esto de una suerte de dialéctica? Bien, porque se ve que por fuera del ámbito del arte, la sociedad es presa de estas ideas de progreso, de razón, que van desplazando lo propio, el gesto principal, reflexivo de la modernidad. Entonces, pero Antoine nos pone en una advertencia, dice, no es que Baudelaire quiera, como una suerte de, podríamos decir, de gesto anticuario, volver a formas anteriores a la modernidad. No, es crítico de la modernidad, estando en la modernidad, afirmándose en la modernidad. No es tradicionalista, ¿sí? No es como una suerte de revisionismo. En ese sentido, no podríamos nosotros decir que Baudelaire deja de ser un moderno. Es crítico con la modernidad, planteando nuevas formas y por supuesto, buscando un lugar al arte. Lejos de estas determinaciones, podríamos decir, sociales, que nosotros encontramos en la modernidad de la mano del progreso y del desarrollo productivo. El arte es ese lugar de resistencia, otra característica de la modernidad. Entonces, vamos encontrando nosotros aspectos que nos dan a pensar de que esta suerte de descontento o melancolía, que bien lo encontré en Albatros, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar, y no solo ahí, ¿no? También cuando nos habla del poema, bueno, ya lo vamos a analizar cuando toque la primera parte, cuando nos habla de los personajes, de los pintores, de los grandes pintores, donde Baudelaire se expresa
con una opinión crítica, denme un momento, ¿sí? En Faros, ustedes en Faros, en Las Flores del Mal, vamos a encontrar ahí una caracterización de Rubens, de Rembrandt, de Miguel Ángel, de Goya, de Lacroix, ¿no? Entonces, es este gesto de resistencia de encontrar en el arte, ¿sí?, lo que precisamente resiste a este ímpetu productivo que tiene que ver con el progreso de la modernidad. Al respecto, me voy a citar unos pasajes de la introducción del libro de Los Antimodernos, en la página 16. Baudelaire, cito, y tantos otros, el genio antimoderno se refugió en la literatura, el genio antimoderno. E incluso en la literatura que consideramos moderna, en la literatura convertida en canon por la posteridad, la literatura no tradicional, pero propiamente moderna en la medida en que es antimoderna. Fíjense ustedes, propiamente moderna en la medida en que es antimoderna. Literatura cuya resistencia ideológica es inseparable de su audacia literaria, ¿no? A diferencia de la obra de madurez, bueno, y ahí empieza a hablar de otro autor. Y antes, en la página 16, dice, desde este punto de vista, todavía tendemos a ver a los antimodernos como más modernos que los modernos y que las vanguardias históricas, en cierto modo, ultramodernos. Esa es la primera vez que en la página 15 del texto nos va a situar, ¿no?, en esta nueva manera de encontrar la modernidad, los propios, los antimodernos. Bien, una cosita más y ya avanzo con la interpretación de algunos poemas. Quedan 5 minutos, Ramiro, de exposición, ¿eh? Bueno, así que directamente acorde paso. Sí, bien. Nosotros ya en las Flores del Mal, en la primera parte, ¿sí?, que era el spleen, el ideal, en lo que nos... La figura que puedo destacar en los poemas, vamos a encontrar de forma recurrente los pareceres del poeta. Por ejemplo, comienza con la bendición, poeta ilustrado por decreto, aunque sean después el poeta hastiado, ¿sí? El espíritu del poeta en su peregrinaje, que lleva al verlo alegre, cual pájaro en la luz. Bien, por supuesto, en albatros, en correspondencias, en faros. Nosotros encontramos recurrentemente que Baudelaire está pensando la figura del poeta en relación con el descontento de la sociedad, de la modernidad. Pero no solo eso, sino que también caracteriza los sentires y pareceres a través de las congojas y las reflexiones de un yo lírico. Bien, al respecto de el ideal que me gustaría acá señalar, porque es muy importante, esta estrofa. No será nunca aquella, en el poema El Ideal, en Las Flores del Mal, al principio, no será nunca aquellas beldades de viñetas, productos averiados, hijos de un siglo impío, pues para borceguíes, dedo de castañetas,
las que contenten a un corazón como el mío. Fíjense, de nuevo, es respecto al ideal, nos está hablando precisamente del lugar del arte. Y es algo que se va a repetir, y ya como teníamos 5 minutos, es algo que se va a repetir en los poemas en prosa que nosotros teníamos que analizar al respecto de El Loco y la Venus. ¿Sí? En este poema, en prosa del Loco y la Venus, nosotros encontramos cómo a través de la sensibilidad exacerbada encuentra la belleza todavía en el mundo, el poema, el arte, ¿sí? El yo lírico, encuentra esa belleza exacerbada en el mundo a pesar de que sea atravesado por esta suerte de, podríamos decir, un poco, tengo acá marcado en el texto, perdón, acá. Esta suerte de pequeñas cosas, minimizadas, quería decir, que nosotros podemos encontrar, dice, qué admirable qué admirable día, el vasto porque desfallece bajo la mirada quemante del sol como la juventud bajo la dominación del amor. El éxtasis universal de las cosas no se manifiesta por ningún rumor, las aguas mismas parecen adormecidas. Muy diferente de las fiestas humanas, que es una orgía silenciosa. De nuevo, las fiestas humanas son una orgía silenciosa, son como una fiesta, ¿no? que se presenta con mucha pompa en la modernidad, que se presenta con todo su impacto y el shock que produce el avance productivo, pero la belleza es silenciosa, el universo late y vibra en otra sintonía, por supuesto, que puede ser captado y debe ser como rescatado, y esta es una idea fundamental también en Baudelaire, el tema del heroísmo romántico, como nos dice la autora en Baudelaire, el romanticismo y la modernidad. Hay una suerte también de heroísmo en ese rescate de la belleza del arte a través del gesto baudeleriano. Bueno, no sé si estamos... Bien, ya estamos con el tiempo cumplido, Ramiro. Bueno. Bien, bien. ¿Algo más? Quizás una breve cosa para cerrar, que te haya quedado para decir de este poema. Bien, sí. Pero breve. Sí. Una línea. Bueno, una línea. Bien. En principio, no debemos considerar que Baudelaire no sea un poeta moderno. Baudelaire es ultramoderno, resiste el avance del progreso y es crítico, es crítico en este sentido. El arte se nos presenta como un elemento privilegiado en este sentido para interpretar la sociedad. Lo quiso hacer Walter Benjamin, por supuesto no se lo tuvo muy en cuenta. Al principio, cuando él publica su artículo, lo acusan, bueno, no lo acusan, pero su mejor amigo, Theodor Adorno, lo califica de muy materialista. El París del Segundo Imperio, que fue el primer borrador de algunos temas en Baudelaire, quiere aplicar esta suerte de mirada estructural marxista al encontrar la sociedad en los poemas. Adorno le dice que no puede ser así, que en una carta al que le escribe a Benjamin le dice, usted no es así, es como que lo invita a hacer más filosofía y a interpretar desde otro lugar a Baudelaire. Baudelaire, como me quedo con el texto de Antoine, es un ultramoderno. Bien,
Muy bien, Ramiro, muchas gracias. Bien. Bueno, tenemos al grupo número 9 entonces ya presente. Luján Caruso. La Sí, veo profe. ahora Hola, sí. buenas Ana tardes. Fabián. Y, Hola, profe. muy bien, Agustina Juárez. Agustina Juárez se salió del grupo. Ah, bien, bien. No está Agustina Juárez entonces. Ustedes dos van a No, exponer. sí. Bien, eh, perfecto. bueno, ahora voy a compartir pantalla. Muy bien, cuando quieran, chicas. Bueno, nuestro grupo, como ya mencionamos previamente, está conformado por Caruso Mariján y Fabián Ana Catalina. Bueno, nuestra selección es un poema tomado de Las Flores del Mal y una selección, un pedazo de la selección de una sección del libro y también un poema de pequeños poemas en prosa de Charles Baudelaire. Bueno, la sección de, de Las Flores del Mal que nos tocó es una pequeña selección dentro de la sección llamada Spleen e Ideal. Spleen es un anglicismo utilizado con el significado de hastío y el autor lo pone con ideal, entendiéndose que este hastío, este letargo, es lo opuesto a lo que se busca en las personas. No representa un noble tormento, como lo hacía, digamos, en ciertas poéticas, sino es el signo inequívoco de una neurosis. El alma se deleita en su propia impotencia y sueña ardorosamente con la nada. Es decir, que está como en una pesadez que le impide realizar otras funciones. Bueno, por último, se da una distancia entre la realidad y el ideal poético. Bueno, la selección que nos tocó es desde el poema 45 hasta el poema 68. Las temáticas que encontramos, luego de leer los poemas, es en primer lugar una insatisfacción con la realidad. Está constantemente tratando de... Hay una aspiración de llegar a un lugar ideal, otro, no el presente. En segundo lugar, también hay una búsqueda del despertar del estupor, del hastío, que ya desde el título mismo se ve, ¿no? En tercer lugar, hay un rasgo romántico presente que es el individualismo, es decir, la sensación de que todo lo que sucede en pos o en función del yo lírico. Bueno, en cuarto lugar, hay una conciencia de la modernidad. Bueno, como decía el compañero previamente, no hay una idea como una idea de que se quiere salir de la modernidad para volver hacia tiempos clásicos, sino como hay una conciencia de ese momento y se utilizan motivos urbanos, hay constantemente campos semánticos que tienen que ver con lo urbano. Y bueno, en último lugar, hay una apreciación de lo bello como una dualidad entre lo ideal y lo circunstancial, que se ve desde lo corpóreo mismo, ya que lo corpóreo es visto como bello, a su vez que el alma también es vista como bella. Lo ideal y lo circunstancial son bellos a la vez. Bueno, los tópicos recurrentes que encontramos en los poemas es, en primer lugar, figuras de la tradición cristiana, porque hay muchas menciones a la Virgen, al diablo, a los sacerdotes, a los ángeles, a Lázaro, por ejemplo, a los cielos, entre otras. Luego también hay figuras de tradición pagana, no pagana como en un término de comunidad peyorativa, sino pagana en el sentido de lo opuesto a cristiano. Bueno, se menciona hechiceras, hechiceros, la alquimia, hadas, etc. Y bueno, otro tópico que encontramos es el amor como mal deseado y finalmente el cuerpo y el alma como expresión de belleza, que es lo que mencioné previamente, ya que el cuerpo y el alma, tanto como lo eterno como lo circunstancial, son motivos de la belleza.
Bueno, el poema de Las flores del mal que nos tocó analizar es el poema 53 y lleva el nombre de Invitación al viaje. Bueno, para analizar este poema nos guiamos de las preguntas: ¿a quién le habla el yo lírico? ¿De qué habla y cómo habla? Bueno, el yo lírico se dirige a la mujer amada, a esta figura femenina, y le habla de un viaje hacia un lugar exótico o un lugar inalcanzable que se correspondería con este concepto de ideal. Y bueno, habla a través del empleo de símbolos, como por ejemplo el viaje y el lugar. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, en la primera estrofa podemos ver que se centra en la figura femenina de la mujer amada. Bueno, la llama mi niña, mi hermana. Bueno, pudimos ver que mediante el uso de posesivos se marca una proximidad afectiva, y se podría decir que este viaje es un símbolo para hablar del amor. Bueno, consideramos que el yo lírico equipara la emoción del viaje y el amor como sentimientos que se igualan. Y también pudimos notar que ese lugar exótico, inalcanzable, ideal, también podría ser una alegoría de la mujer. En este caso, la mujer no solo sería la acompañante, sino también el destino. Bueno, pudimos ver que se puede ver esta alegoría cuando dice amar a placer, amar y morir en un país como tú. Y también cuando habla de los mojados soles y de los ojitos traidores. Bueno, se siguen estos dos versos que funcionan como puente, que se repiten 3 veces en medio de las 3 estrofas, y bueno, pudimos notar que le otorga cierta musicalidad al poema, ya que se sigue una estructura, como, no sé, como si fuera una canción, y acá se produce una evocación del ideal, y un ideal indecible, ¿no? Y aparte del uso del deíctico allí, también se podría decir que no es un lugar tan lejano, sino que está enfrente del yo lírico, enfrente de la amada, es como que si él estuviera mostrando una pintura. Bueno, también pudimos notar que esta evocación podría tratarse del imaginario artístico, cuando dice todo allí es orden y belleza, lujo, calma y deleite. En la segunda estrofa se produce la descripción de un mundo interior. Bueno, se podría decir que están en el interior de una habitación, un hogar moderno. Bueno, se hace uso de imágenes sensoriales a través de la exaltación de los sentidos, por ejemplo, cuando habla del aroma de las flores, de los muebles relucientes, de los techos preciados, y se podría decir que se trata de un universo onírico, que es la expresión de la interioridad del poeta. Bueno, ya en la segunda estrofa se produce la descripción de un espacio exterior, de un mundo exterior. Bueno, se describe este lugar, no sé, ideal, este lugar exótico, también como si fuera una pintura, ¿no? Como si lo que estuviera hablando el yo lírico a la amada estuviera ahí enfrente de ellos. Bueno, pudimos ver que la descripción de estos espacios también se corresponde con una conciencia de la modernidad y con la idea de que lo bello también es aquello que cubre y tranquiliza a las personas. Bueno, también pudimos notar una mirada individualista romántica en esta idea de que el ideal está construido en función de quien habla y del tú lírico. Bueno, aquí también se puede ver que el lugar exótico, ese lugar al que quiere llegar el poeta junto con la amada, también es una alegoría a la amada, digamos, ya que habla de soles ponientes. Se podría decir que esto es ficticio, ya que bueno, en nuestra realidad solo hay un sol, y que los soles ponientes se podrían corresponder con los ojos de la amada, bueno, al momento de dormir. Y bueno, también hay imágenes sensoriales, la evocación de los colores, la musicalidad, y bueno. El texto que seleccionamos el poema que seleccionamos para también analizar es el poema 51, que se llama El gato. Bueno, en la primera parte muestra al gato como el
el tema del que se habla. Ese gato es una figura dual, ya que por un lado es un animal, se habla sobre un animal, pero también es símbolo de la amada. Aquí lo señalé con amarillo, dice: por mi cerebro se pasea, es la misma que por su aposento, un bello gato dulce y fuerte. Está esta idea de que es un animal, pero a su vez representa a aquella que se pasea por su aposento. Bueno, en segundo lugar también podemos ver lo corpóreo como una delimitación del ideal de belleza, pero lo interesante es que está construido a través de imágenes sensoriales fundamentalmente auditivas. Entonces se menciona, que está marcado con rosa, apenas se oyen sus maullidos, y posteriormente se hace toda una descripción de la voz del gato o del maullido del gato, como el timbre tierno, que siempre es rica por más de que gruñe o se apacigüe. Finalmente acá que dice que tu voz, gato misterioso, gato estrafio, gato seráfico, es quien todo es como un ángel tan armonioso y tan sutil. Entonces ahí podemos ver el amor entendido como un sentimiento deseado, poniéndolo en relación con lo primero que estábamos hablando, un sentimiento deseado que es un puente hacia lo bello, lo armonioso y lo sutil. Y bueno, interesante también en este párrafo en el que dice: no hay arco que muerda en mi corazón, perfecto instrumento, y que a su cuerda más vibrante haga cantar con más verdad. Ahí también, otra vez, el amor en relación con lo corpóreo, pero en relación más que nada con lo auditivo. En la segunda parte se da un pequeño cambio, ya que el amor continúa siendo un sentimiento deseado, como lo mencionamos previamente, es un tópico de esta parte que nos tocó analizar, pero en este cambio implica una pesadez, un aletargamiento que lleva al hastío, y por eso se podría construir este tópico del mal deseado. Dice en amarillo: fui embalsamado por haberlo tocado una vez, una solo, y posteriormente dice: con estupor contemplo el fuego de sus tan pálidas pupilas. Otra vez es la idea del amor, pero como aquella cosa que frena, que aletarga a la persona que lo está viviendo. Finalmente podemos también ver un oxímoron cuando dice el pelaje oscuro y rubio, ya que es oscuro y es rubio a la vez, y simbolizaría el amor como una figura dual y ambivalente entre el hastío y el ideal del que habla el autor. Bueno, el poema correspondiente a pequeños poemas en prosa, nos tocó realizar el poema 11, que se denomina La mujer salvaje y la queridita. Bueno, este poema lo pudimos dividir en 3 partes. En la primera parte se puede ver un comienzo y media res, ya que es como que se priva al lector de una contextualización de la situación de enunciación. Comienza con un reproche a la mujer amada, que considerando este comienzo que no sabemos el contexto, se puede decir que está en un tono brutal. El yo lírico le reprocha a la amada sus quejas, sus pedidos de amor, al punto de llegar. ¿Se perdió el audio de Ana? Así parece, sí. A ver. Ana, no sé si nos estás escuchando. Si querés salir de la llamada y volver a entrar, se perdió tu audio. No sé, María Luján, si estás en contacto con tu compañera. Sí, se debe haber cortado. Claro. Ahí salió, perfecto. Ahí salió. Sí, que vuelva a entrar. Bueno, veníamos muy bien. No se preocupen por estas cosas, eso también quiero decirles, son cosas que son totalmente ajenas a nosotros y tienen que ver con este contexto tan particular de clases virtuales, así que
No, si les pasan estas cosas, que suelen pasar además, ¿sí? Va a seguir de lo que quisiéramos, a todos, así que no se preocupen. Veníamos muy bien con el grupo y con los análisis. Bueno, todavía no puede volver a ingresar tu compañera María Luján. Mientras tanto, vamos pensando en el grupo que sigue, pues ya estamos llegando al final de la exposición de este grupo, que es el grupo número ¿Profe? 3. ¿Sí? Dice que se le cortó el wifi. ¿Puedo terminar ya la exposición? Sí, ningún problema. Ah, bueno, ahí comparto la pantalla. Perfecto. Ahí no, ahí. A ver. ¿Ahí se puede ver o...? Ahí no, ahí aprieta. Bueno, no me acuerdo muy bien dónde quedó Ana, pero lo que ella mencionaba es que, bueno, lo dividimos en partes. La primera parte del poema, el comienzo se da en media res, y el yo lírico le hace un reproche a la mujer amada, ya que en cierto modo ridiculiza todo lo que ella está sintiendo. Por eso le dice que parecéis más que las espigadoras sexagenarias y las viejas pordioseras que van recogiendo mendrugos de pan a las puertas de las tabernas. Entonces es como que ridiculiza su situación diciéndole tu situación es mucho mejor y vos te estás quejando. Bueno, de esa manera la compara con personas que están en situaciones miserables. En este caso, el yo lírico propone una cura. Bueno, en la segunda parte se da una presentación de un espectáculo cruel y grotesco, casi dantesco, en el que, bueno, se ve cómo a una mujer la tienen encerrada, la tratan de monstruo, y, bueno, el marido la encadena, la golpea, este tipo de cosas. Entonces hay una animalización de la mujer, y se da como una crítica, entre comillas, a la hipocresía de la sociedad. En la tercera parte, bueno, hay una ridiculización otra vez del modelo de femineidad, y bueno, se dan dos símbolos, el de la rana joven y el de la viga. La rana joven siendo una mujer y la viga siendo el esposo, que se presenta como, bueno, como una figura robusta, ¿no? Hay una amenaza de muerte, ya que bueno, como estoy diciendo, hay una ridiculización que lleva a entender a la mujer, digamos, como en esta manera ridícula, y le dice, si no podés ser de esta manera, yo te tiraría como una botella a la basura. Lo que estuvimos viendo como tópicos recurrentes es, de este poema, en primer lugar, es una forma de escandalizar, entre comillas, el gusto burgués. En segundo lugar, se muestra una violencia permitida por la sociedad, que lo estamos diciendo que se puede entender como una ridiculización de la situación mediante la comparación. En tercer lugar, hay una burla de los ideales que mueven a las personas, ya tanto en la religión y en la moral, otra vez mostrando cómo se actúa de cierta manera y luego se actúa de cierta otra manera. En cuarto lugar, hay otra manera de ver al mundo, que es la que presenta el yo lírico. Y en quinto lugar, hay una hipocresía de la sociedad, que bueno, se dice esto de, bueno, esta idea de matar, entre comillas, a los pobres. Bueno, lo que es interesante sobre este poema es cómo se mantienen ciertos tópicos que estuvimos hablando bueno, ya desde el libro anterior, como por ejemplo esta conciencia moderna en la que se toma, digamos, el espacio urbano, y no se trata de ver cómo volver hacia lo anterior, que es lo que mencionó el compañero, sino que en este poema también se mantienen los espacios, los objetos que responden a este
lugar urbano. Y otra cosa que también es interesante sobre este poema es que ya desde el título mismo se plantea una dualidad entre, bueno, esta mujer guerrera que es castigada y esta queridilla, que es a la que entre comillas se premia, pero se puede entender desde una postura, bueno, se puede cuestionar, ¿no?, lo que se intenta decir con el poema o cómo se construye el poema, porque está en cierta manera tratando de denunciar una situación, como mostrando la hipocresía del mundo burgués, entre comillas, que busca condenar a ciertas cosas mientras mantiene ciertas otras prácticas. Bueno, eso sería todo. Muy bien, Luján. Bueno. Muy bien, entonces vamos a seguir con las exposiciones. El grupo número 3 teníamos Cintia Cayola, Natalia Yugra y Liliana Villafaña. ¿Están presentes las tres? Sí, profe, acá. Bien, para que activen sus cámaras, sus micrófonos, vayan probando si se las escucha bien. A Natalia se le escucha bien. Cintia, Liliana. Hola, profe, ¿se me escucha? Bien, muy bien, Liliana, se te escucha bien. Ay, sí. Bien. Y Cintia. La cámara, en eso estoy. Perfecto. Cuando ustedes En quieran, eso si tienen que compartir pantalla. Sí, ahora comparto pantalla. Bien. Yo les voy diciendo nuevamente, revisen los PowerPoint, ¿sí? Algunos errorcitos de ortografía, incluso hipocresías con S, ¿sí? Me pareció la palabra ahí, Luján, en varias oportunidades. Además, una palabra que tiene que ver con el análisis de los poemas. Y después algunos errores de tipeo, que por supuesto son cosas que pasan, pero ahora que van a tener más tiempo, hasta que los puedan enviar y compartirlos para subir, les pido a los grupos que han realizado presentaciones PowerPoint que las revisen, ¿sí? Así las compartimos y también les sirve a todos como material de trabajo, de análisis. ¿Bien? Bueno, cuando quieran, chicas, comenzamos. ¿Se me escucha? Voy a intentar el video, no puedo abrir el video, digamos, la pantalla, perdón. Así que voy comenzando y mientras voy intentando. Ya estamos, ¿sí? Bien, ¿sí? se compartió la pantalla, se ve todo, así que tranquila, comience con la exposición. Sí, pero no se ve mi rostro, ¿no? Eso no, decías bien, que no. No importa, te escuchamos, no te das problema. No hay problema. No hay problema. Bien. Bueno, a nosotras nos tocó la sección de Flores del Mal de los cuadros parisinos. Esta sesión es relativamente nueva, en una nueva edición de lo que fue la salida de las Flores del Mal. Porque en 1857 no estaba dividido de esta manera. Digamos que Cuadros Parisinos fue en ediciones posteriores que se hizo esta división. Antes algunos de sus poemas estaban integrados en Spleen e Ideal. Bueno, el planteamiento de Cuadros Parisinos es como reivindicatorio del artista, que denuncia una realidad detestable en esta gran ciudad que se aproxima a lo nuevo, ¿no? Él hace una mirada particular, sobre todo de la fotografía, cuando dice que la fotografía sacaría esto de poder acordarnos esos recuerdos, porque ya estaría todo dado. Entonces el artista empieza a sentir esa melancolía y él hace una analogía con comer una magdalena, en donde dice que una mordida ya estaría prácticamente dicho todo en una fotografía, ya no tendrías mucho más que pensar de ese momento. Entonces eso es lo que le interesa al artista, esta imaginación, dónde queda el artista, la creación. Y mediante, bueno, los temas que tiene Cuadros Parisinos es justamente este agobio, este hastío del artista, ¿no? Esta nueva modernidad que se presenta, es decir, todo elaboraje de lo nuevo,
preocupa al artista, sobre todo al poeta, porque al ver tanta materialidad plasmada en todos los sectores, en todos los aspectos de la vida, él se pregunta dónde quedó ese París. Entonces hay transformaciones y la industrialización justamente trae esto que el artista pregunta. Hay tomé el texto de Marta Rodríguez, donde ella, su texto se llama Baudelaire, el romanticismo y la modernidad. Bueno, ella ahí da varios aspectos sobre lo que es la modernidad en sus diferentes aspectos. Habla de la modernidad y el individuo, la modernidad y la ciudad, son algunos de los aspectos que toma, ¿no es cierto? Entonces ella va a decir, y ella lo dice y toma a varios autores, como son Berman, Octavio Paz, Benjamin, y bueno, y entonces va a decir que, por ejemplo, Octavio Paz es uno de los exponentes donde dice que Baudelaire fue el primero en tocar esta conciencia de lo que es la modernidad, la conciencia del presente, es decir, él lo va a traer. Él dice una frase que dice, él refiere a la modernidad como una pasión universal, diosa y demonio, a la que Baudelaire fue el primero en tocar en su conciencia del presente. Digamos que el poeta intenta que los contemporáneos a él se den cuenta que esta nueva ciudad, que este nuevo devenir, necesita otra poética, necesita manifestarse de otra manera. Entonces él quiere hacer ver a sus contemporáneos justamente eso. Entonces justamente en Cuadros Parisinos lo que va a retratar justamente es todo esto, toda la miseria, ¿no?, del ser humano, y la va a retratar en cada poema, digamos, a lo que más se va a dedicar, digamos, a ver a esta nueva ciudad, a ver cómo plasmar, pero de una manera metafórica, ¿no? Se utilizan muchas metonimias en los poemas donde él va a dar cuenta justamente de todo esto. Él ve una ciudad que a partir de Napoleón III y quien estaba en la política urbanística era Haussmann, quien cambia todo lo que es la ciudad, la va transformando. Aquellos cafés donde él se podía refugiar se convirtieron en boulevards, es decir, que la gente se entrecruza, la gente no se ve, no se siente, digamos, como en otros momentos de la vida, es decir, que él ve ese hastío, es decir, que ese otro ya está muy ajeno a mí, ya no es el mismo que en otros momentos donde quizás al pasar nos conocíamos, ahora todo es diferente, la gente anda apurada, anda muy preocupada, pero en esta ocasión por las cosas materiales, en un país donde la industrialización ya trae la apertura de fábricas, donde las personas van a alienarse y van a tener otros modos de pensar y otros gustos por los placeres de la vida, digamos, que son muy diferentes a lo que eran en aquel momento. Entonces justamente este pasaje que va a ser en Cuadros Parisinos es que uno de los poemas que comienza es el paisaje, ¿no es cierto? Y de ahí va a desarrollar diferentes temáticas, pero todo relacionado con la miseria esa del ser humano que él ve en esta ciudad que muestra todo lo nuevo. Él habla de ese, a ver, Benjamin, habla de shock, justamente ese shock que le produce esas masas urbanas donde el centro y la tarea de Baudelaire va a ser justamente eso, retratar eso y ver qué se puede hacer, qué se puede plasmar en los poemas mediante esto que les decía algunos, por ejemplo, dentro del texto que mencioné de Marta Rodríguez, hay momentos donde se dice que Baudelaire fue uno de los poetas modernos que si hacemos una comparación con el presente es el que más se acerca, digamos, a lo que es, porque digamos que esto no cambió, digamos que fue creyendo, digamos que lo que él visualizaba en aquel momento
como que se sigue dando, digamos, donde la gente es verdad que está ajena, a veces en ocasiones muy individualista. Él justamente de eso habla, ¿no? De la individualidad del ser humano, de esos hombres que pasan y, por ejemplo, él habla del Flancer. Benjamin habla del Flancer y dice que es ese pasante, ese quien vaga por las calles sin un objeto abierto a todas esas vicisitudes y las impresiones que salen al paso. Ese individuo curtido de la calle, donde va, investiga, va, viene y no tiene un sentido de la vida. Entonces en todos estos poemas justamente eso es lo que va a tratar. Y bueno, y para dar paso a Natalia, que es quien va a desarrollar algunos de los poemas, lo va a analizar, quisiera cerrar con una cita, ¿no es cierto?, que también la encontré en Marta Rodríguez. Y dice: la conciencia de modernidad está inherentemente unida a la condición del individuo, quien adquiere toda su dimensión y conciencia en la ciudad, y la experiencia de aquel que de sí y del mundo es ante todo una experiencia estética. La experiencia estética justamente lo que quiere desligar Baudelaire en su poética es la imitación, porque la estética de Baudelaire está más cercana al romanticismo que al realismo. El realismo no lo ve, sino más bien lo ve al romanticismo como lo sublime y lo creador, ¿no? Si bien ya en esta etapa de la vida ya se deja a los clásicos grecolatinos, pero él reivindica más al romanticismo que al realismo. Bueno, esa es mi exposición, y quien pasa ahora sería Natalia, quien va a analizar algunos de los poemas de Cuadros Parisinos. Natalia, tenés el micrófono apagado. Tenés que activarlo. Y Liliana, apaga tu micrófono. Pensé que lo tenía encendido. Bien, profe. Te escuchamos cuando quieras. A ver, listo. A ver, el poema de la selección que nos tocó analizar es uno titulado Crepúsculo Vespertino. Disculpe, profe, está lento el internet, no puedo cambiar de pantalla, no puedo. No hay problema, No cosas sale. que pasan. Vamos exponiendo y luego, si se puede, haces el avance. Bueno, entonces, Crepúsculo Vespertino, al ser parte de la selección de Cuadros Parisinos, hace uso de una serie de recursos narrativos y descriptivos para relatar un cuadro a partir de la visión subjetiva del yo poético. En este poema en particular, en su desarrollo, no da cuenta de características que permitan identificar al yo poético como un hombre o una mujer o alguien en particular así. Sin embargo, gracias a que está ahí realizando esa labor descriptiva, nos permite dar cuenta de que es un habitante de la ciudad, es una de las tantas personas que vive allí. Entonces, el cuadro parisino que él relata para el tú poético, que en este caso vendrían a ser los que contemplan el cuadro o los que leen el poema, se encuentra compuesto no solo por impresiones, digamos, visuales. Él no se limita a describir la ciudad en tanto de hay un edificio, tiene tantas ventanas, tiene tanto de alto, no. Él describe el cuadro mezclando impresiones visuales al mencionar la oscuridad, menciona olores, menciona toda una mezcla de información en base a los sentidos, de modo que más que dar la impresión de que está describiendo una ciudad, una estructura de concreto, da la impresión de que está contemplando algo vivo.
algo que respira y se mueve. En concreto, es algo cuyo ritmo de vida va cambiando con lo que es el advenimiento de la oscuridad, de la noche. Y es una mezcla un tanto grotesca, pero más que nada es compleja, porque el yo poético anuncia que baja la luz, comienza a avanzar la oscuridad y la actividad comienza a cambiar. Por un lado menciona movimiento, hay gente que vuelve a sus hogares después de trabajar. Por otro lado menciona que hay música, hay luz en convivencia con la oscuridad, luz artificial, se escuchan orquestas, pero también menciona que a la par de la oscuridad hay ladrones, las prostitutas comienzan a moverse y todo coexiste en ese ambiente vivo. Incluso llega un punto donde menciona que los teatros rugen. No recuerdo muy bien cómo era porque mi computadora es viejita. Llego a mover algo y se va a tildar y no me van a escuchar más. Pero menciona que los teatros rugen y hay tanto movimiento tan pequeño e intrincado que hace parecer retoma la idea de la ciudad como un organismo viviente. Pero al final del poema, toda esa estructura de vida que él marcó de gente que vuelve al trabajo, gente que comienza a robar, gente que disfruta de los placeres de la vida bohemia en los teatros, en las orquestas, y que en cierto modo coexiste con los que llevan otras actividades no tan privilegiadas, es una suerte de maquinaria es crítico con lo que plantea ahí. Sin embargo, no lo plantea, como decía la compañera, no lo plantea desde un punto de vista donde añora la vida, el pasado, o pretende volver a esa vida perdida, sino que él le es llamativo esta realidad que está viviendo. Y me gusta creer, yo quiero creer, por lo menos, de que es un poco crítico al respecto, porque en la última parte, en la parte final de este poema, menciona que muchas almas mueren sin haber vivido, sin haber sentido el calor del hogar. Sin embargo, esas mismas almas están ahí, en esa maquinaria, moviéndose, operando, alimentando a la ciudad, dándole vida. Pero, ¿qué clase de vida es esa? Y la vida que plantea la ciudad ahí es una vida compleja. El otro poema que teníamos que analizar, lo elegimos porque a comparación con el otro, con el Crepúsculo Vespertino, no narra, digamos, todo un cuadro, sino que se limita a narrar un momento. Es tan sencillo como que el yo poético narra el momento, los segundos, el instante en el cual se encuentra con el tú poético cruzando la calle. El tú poético es una mujer que va a prisa y que da la impresión de que está vestida de negro. Y él menciona que se embeleza con ella y tiene una actitud que podríamos considerar nostálgica, porque el instante acá, es consciente de que ese instante donde la vio, ellos se miraron, se notaron el uno al otro. Sin embargo, ese instante acabó. Es parte de la vio en una calle. Entonces, este instante ocurre en ese mismo escenario de la vez pasada, pero en un escenario diurno. Entonces, al perderla, el yo poético juega con estos sentidos entre lo finito, que fue ese momento, pero que él puede recrear infinitamente en sus memorias. Esta noción de presentar diferentes aspectos de la ciudad está presente en varios poemas que componen los cuadros parisinos, incluyendo no estoy segura de cómo llamarlo, pero es otro poema
Es como el opuesto al crepúsculo vespertino, que es el crepúsculo matutino, pero ahí se narra lo que es el despertar de la ciudad, el inicio de la vida diurna. Y bueno, eso sería todo. Bueno, yo voy a presentar lo que son pequeños poemas en prosa. Primero voy a decir que los poemas contenidos en pequeños poemas en prosa son de dos órdenes. El primero es el de una realidad cotidiana de la ciudad, que es el mundo de las multitudes, los parques, los jardines, los cafés, los edificios, las iglesias, y el de la realidad de los personajes sometidos a lo cotidiano. Relacionados a estos dos órdenes están los temas de la soledad, el paso del tiempo, el artista, el individuo, la interioridad y su subjetividad, la melancolía, la burla a los ideales que mueven a los hombres, la hipocresía, entre otros. El poema que nos tocó, el número 12, Las muchedumbres, va a corresponder precisamente al primer orden, el de la ciudad, siendo sus temas principales la ciudad y el artista. Primero hay que señalar que las muchedumbres es una forma despectiva de referirse a las multitudes. Bueno, en el primer párrafo, el yo poético afirma que no todos son capaces de gozar de las muchedumbres, que solo aquellos que gustan del disfraz y de las caretas pueden estar en ellas. Aquí hay que revisar el simbolismo detrás del disfraz y la careta, ya que ambos pasan a significar la falsedad, la mentira, la hipocresía, el mostrar una imagen que no es. Entonces, esto puede interpretarse como una forma de ocultamiento de la individualidad de las personas para poder pertenecer al colectivo. En este párrafo también se dice que aquellos que odian su domicilio y sienten pasión por el viaje, también pueden pertenecer también pueden formar parte de esta muchedumbre. En pocas palabras, vivir en la multitud, dice el yo poético, es un arte solo posible a expensas del género humano, es decir, aquello que nos caracteriza como personas, la individualidad. En el segundo párrafo, el yo poético dice que multitud y soledad son términos iguales. Esto se entiende a partir del párrafo anterior, en el que se afirma que solo los que portan un disfraz pueden vivir en la multitud. Por lo tanto, el ocultamiento del ser interior produce un sentimiento de soledad en las personas pese a estar rodeado de gente. También dice que el único capaz de convertir, poblar y sacarle provecho a esa soledad sentida en la multitud es el poeta. En el párrafo 3 se continúa diciendo que el poeta es el único capaz de lidiar con la muchedumbre, porque tiene la capacidad de ser su propio guía, de ser otro y de estar solo para él. Esta cuestión de la individualidad del poeta es propio del modernismo. Se habla de un individuo que existe solamente para sí mismo y cuya interioridad es subjetiva y reflexiva. También hay que tener en cuenta que el individualismo está bastante relacionado a los procesos de la vida en la ciudad, puesto que no solo hay relaciones entre los hombres, sino también relaciones con uno mismo, con nuestros actos y pensamientos. Y en medio de esa multitud, dice el yo poético en el cuarto párrafo, el poeta es el único caminante, es un caminante solitario y pensativo, el único quien fácilmente es capaz de desposarse con la muchedumbre, quien adopta todos los placeres, alegrías, privilegios y miserias que provee la ciudad. Es decir, el poeta es el único capaz de sumergirse en la muchedumbre, de embriagarse de los placeres de la ciudad, los cuales le causan una sensación de plenitud interior y de libertad y de liberación moral. De estos, dice el yo lírico, van a estar privados los egoístas y
el egoísta y el perezoso, pues son los únicos capaces son los únicos que no son capaces de soportar tanto lo bueno como lo malo que les brinda la ciudad. Ya hacia el final del poema, el yo poético dice que en la ciudad hay aventuras muchas más vastas, refinadas y superiores que aquellas que viven los aventureros en el mundo exterior. Es decir, el poeta prefiere sobre esa naturaleza que inspiraba a los románticos, la ciudad donde vive y siente una nueva sensibilidad. También proporciona una lista de aquellos que consideran han experimentado lo mismo que él, que son los fundadores de colonias, los pastores de pueblos, los sacerdotes misioneros, los desterrados en la eternidad del mundo, todos trabajadores de urbes que conocen las aventuras, placeres y desafíos de la ciudad. Con este poema podemos relacionar el poema número 23, La soledad, ya que en este poema se habla sobre cómo la soledad es peligrosa para los hombres con almas ociosas y divagadoras, pobladas de pasiones y quimeras. Son estos los que corren a las multitudes porque son incapaces de soportar la soledad, ya que esto implica tener que enfrentarse a uno mismo y no se creen capaces de ellos. Ambos poemas van a decir que los únicos capaces de afrontar esta soledad, de sacarle provecho, van a ser los poetas. Y el yo lírico del poema 23 dice que espera que no haya una acusación contra esos hombres que están enamorados de la soledad y el misterio. También podemos relacionarlo con el poema 48, en cualquier parte fuera del mundo, por Te dos interrumpo razones. ahí, Cintia, porque ese poema lo tiene que analizar otro grupo. Bien, entonces paso al otro poema. Ya estamos cerrando, ya están con los 20 minutos cumplidos. Yo diría que hagas una conclusión. Bueno, lo que podemos ver son estos poemas centrales de la poética de Baudelaire, en estos poemas en prosa que son este goce por la ciudad, por las multitudes, por la soledad y por esta interioridad que permite justamente este hecho de estar dentro de las multitudes. Y eso nada más, profesor, sería. Bien, muy bien, vamos, déjenme compartir pantalla exactamente, con el siguiente grupo, el grupo 4, Sí, profe. Elisea. Ahora Y comparto pantalla. Elisea Escudero y Ayelena Arana. Ahora te veo, Ayelena, no te veía. Bueno, mientras comparten pantalla las compañeras antes que comiencen a exponer, bueno, este va a ser el último grupo del día de hoy. Mañana trabajaríamos con el grupo 5, 6 y 7. El grupo 8 no va a exponer. Así que, bueno, les pido por favor que sean puntuales. Les recuerdo, mañana el horario de clases de 3 a 4. Así que, bueno, vamos a acompañar a los grupos que deben exponer. También les pido, los que han expuesto hoy, que estén presentes para que, digamos, seamos solidarios y acompañemos a los estudiantes que van a exponer el día de mañana y por supuesto también para tomar nota de lo que vayan exponiendo. Como les puse en el chat, les pido que envíen las presentaciones PowerPoint luego de haberlas corregido, revisado en cuanto a la ortografía, en cuanto a los errores de tipeo, a mi correo electrónico y yo luego las iré subiendo a la plataforma. Cuando quieran, Elisea. Bien, la sección que nos tocó era la del vino, en las flores del mal. Esta sección del poemario explora la compleja relación que hay entre el vino y la poesía. La embriaguez no solo se impregna en la voz poética, sino que se extiende a los citadinos y a la humanidad en general. También se considera la naturaleza ambigua del vino
su dualidad, porque este puede ser visto como una bendición que trae alegría y poesía, o como la degradación, es decir, la parte más oscura de los hombres. Este grupo de poemas presenta un trabajo sobre la imaginación, vista por un lado como percepción creadora y por otro como una especie de engaño o negación ante la vida. La intoxicación tiene doble filo, especialmente para la figura del poeta, movida artísticamente y a la vez atormentada por el alcohol. El vino brinda la oportunidad de ir más allá de lo que la vida cotidiana presenta, pero lo sublime se experimenta en lo urbano, y la particularidad de ese espacio remite, como dice Antonio Pisa en su prólogo al pintor de la vida moderna, al arrebato, a la excitación sinestética y al ebrio extravío, con una visión de lo bello desde su parte negativa. La embriaguez se constituye dualmente también al vincularse tanto con lo sublime como con lo más terrible y perverso de la condición humana. Hay una exacerbación de los sentidos que están intervenidos por la influencia del alcohol. Las flores del mal cuestionan lo más doloroso y lo menos presentable de la condición humana, como dice en el prólogo. Baudelaire es uno de los grandes escritores urbanos y tenía una verdadera conciencia de modernidad. Entonces cada poema trabaja de una forma particular los encantos y también los peligros de la bebida para el hombre moderno, especialmente para el poeta, que es una figura central como en toda la tradición lírica romántica. En este sentido, hay también en Baudelaire una autoimaginación y una transformación del yo, dada la doble referencia que hay a la propia experiencia vital y a lo que trasciende la identidad individual en nombre de un colectivo. Su escritura da cuenta de cómo la capital embriaga y conflictúa al sujeto que está inmerso en la vida diaria de la época, como explica Marta Rodríguez en Baudelaire y la modernidad. La sección contiene 5 poemas: El alma del vino, El vino de los traperos, El vino del asesino, El vino del solitario y El vino de los amantes. El alma del vino utiliza de forma directa la voz del vino, que personificado se dirige al hombre y le ofrece todo tipo de satisfacciones, además de hacer referencia a su participación en la creación de la poesía. En el vino del solitario, la voz poética declara la superioridad del vino, comparándolo con una serie de elementos que refieren a la belleza y al placer. Esta bebida aparece aquí como una especie de guardián del alma del poeta y como forma de asemejarse a lo divino. El vino de los amantes se ubica en el plano del éxtasis. El yo lírico incita a su amada que lo acompañe en un viaje hacia lo sublime, una oportunidad que solo la fiebre del vino puede brindar, o la calentura, como dicen en el poema en francés. Bueno, los otros 2 poemas van a ser, ya lo vamos a analizar en más profundidad. El primero, El vino de los traperos. Este poema presenta la figura de un trapero comparado con el poeta, atravesando sin rumbo el ambiente sucio de la ciudad. Por una relación de metonimia, la ciudad y sus habitantes son caracterizados por su degradación. Aquí destaca la alusión a un personaje propio del contexto sociohistórico. Este personaje es tan observado por los artistas, era reconocido por su afición por el vino. Tal gusto por la bebida le daba otros rasgos a su aspecto, como cojo y que anda chocando en las paredes. Sin embargo, esto no le impedía cumplir sus rumbos. Perdido en su ebriedad, el trapero tiene actitudes con delirios de grandeza, se enorgullece por su capacidad de organizar la gente, dictar leyes y prestar juramentos, por ser un hombre apto para el manejo del poder militar, político y social, y probablemente su embriaguez causaría comentarios susurrados entre los súbditos, pero bueno, no parece molestarle. Entonces estas imaginaciones del trapero son expuestas con un tono irónico, por supuesto, pero al encontrarse el sujeto con un grupo de parisinos miserables, en un momento abrupto todos se transforman en guerreros triunfantes como por arte de magia. El texto advierte una especie de ceguera común, ya que el pueblo ebrio de amor se engaña creyendo en la gloria de su patria. Hay un gran contraste respecto al primer poema de la sección, El alma del vino,
porque aquí se está justamente cuestionando las invitaciones y la felicidad que el vino ofrece. Se estudia la humanidad entonces desde la perspectiva de la confusión urbana, con toda su suciedad y su decadencia, prestando atención a estos relegados de la sociedad. Este ejército de hombres busca el consuelo del vino para sobrellevar sus sufrimientos diarios y está impregnado por su aroma, pero la voz poética los eleva hasta llevarlos al plano de lo histórico. Hacia el final se menciona la creación divina del sueño, que al igual que el vino, calma los remordimientos y el cansancio. De esta forma se igualan los labores de creación humana y divina para aliviar algunos de los pesares de la humanidad. Lo material se une a lo espiritual de alguna forma, porque los excesos de la bebida pueden provocar un descanso de alguna forma. Bueno, aquí está el otro poema que elegimos, que lo va a analizar allí. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, el otro poema que elegimos es El vino del asesino. Y en realidad comienza con la declaración de la muerte de una mujer, utilizando una exclamación, ¿no? Las exclamaciones en este poema van a ser bastante recurrentes, con lo cual está mostrando un estado de exaltación del yo lírico. Más adelante va a continuar una alegría maniática, en la que la voz poética va a exaltarse a tal punto de compararse con la vida de un rey. Como su percepción del mundo ha cambiado, va a producir en la segunda estrofa un juego temporal en el que coincide el día de la muerte de la esposa con el día en el que la conoce y se enamoran, digamos, cuando inicia su amor. Una vez muerta, entonces él puede saciar su terrible sed, su horrible sed, dice, y sin que las quejas de su mujer lo molesten. Y bueno, va a intentar olvidarla. La descripción que hace es sobre confesando su crimen y detalladamente sobre cómo entierra el cuerpo, muy similar a la manera de los relatos que tienen elementos policiales y de terror, lo cual tiene mucho sentido porque está inspirado en uno de los cuentos inmorales de Petrus Bore. Aquí también aparece la embriaguez, en una primera instancia como un tiempo anterior de ternura, pero también va a aparecer como un catalizador de la perversidad del hombre. Otro tópico que aparece en este poema es el de la locura, que también aparece en primera instancia en la mujer, en relación con la mujer, porque acepta esta especie de propuesta de reunión con el amado, pero también con la humanidad en general, ya que ahí dice, todos estamos más o menos locos. Bueno, el amor, relacionado con la locura, digamos, es un amor extremo, que en vistas de la mujer, digamos, en relación con la mujer, termina en un asesinato, porque es el sufrimiento que le causa su esposa. Hay una pregunta retórica que introduce la posibilidad de que el vino funcione como una especie de sudario para cubrir la muerte, y se usa la tercera persona del plural para referirse a los estúpidos borrachos, sin necesariamente se incluya él mismo dentro de ese grupo que no logra comprender el amor verdadero. El mismo, digamos, se construye como una fuerza que ejerce magia negra, como un veneno que condena a las víctimas y que se relaciona con la imagen del infierno. En este caso el amor y la bebida también sacan al yo de sí mismo y llevan sus acciones al extremo, es particularmente porque se trata de una situación que es insostenible, digamos, en la vida. También hay un deseo y una necesidad de alienarse, digamos, con la sensibilidad, y por eso es que acude al alcohol y a la muerte para terminar con su conciencia y renunciando a cualquier límite moral. Finalmente, la libertad que se mencionaba al principio, cuando muere su esposa, ahora está acompañada por la soledad, y entonces ahí sí se reconoce un yo que está perdido y borracho, y que en absoluto no tiene remordimiento. Entonces va a presentar una serie de imágenes que tienen que ver ya con una muerte dolorosa y que es parte de un castigo. Y bueno, y finalmente se va a terminar burlando de ese fin horroroso que le toca, burlándose de lo divino y de lo diabólico. Incluso en el prólogo mismo del libro dice, cito, en el mundo de Baudelaire es libre de destruirse, la gracia divina no existe,
Entonces el asesino en este caso está libre de destruirse y de beber hasta morir, y no hay ninguna opción o oportunidad de trascender porque se ha burlado de toda instancia de trascendentalismo. Y por último, el poema en prosa que nos tocó se llama Embriagados, y inicia también con un tono impersonal, hay que estar siempre borracho, y que en realidad está casi hablando en un tono de consejo. El tópico del tiempo aparece, pero en realidad con una connotación más negativa. Es un tiempo que hace sufrir a los hombres, que los hace padecer y que es un peso para ellos, y por lo tanto la única manera de librarlos de ese peso va a ser emborracharse. La primera hipótesis sería, bueno, se emborrachan de vino, pero en realidad rápidamente se compone y agrega que se puede embriagar de poesía, de virtud o de lo que desee. Y en este caso hablando siempre, incluyendo en el tú al lector. Entonces aquí los excesos no solamente tienen que ver con el vino, sino también tienen que ver con otros aspectos de la vida que embriagan y que llenan de alguna manera el espíritu del hombre. También se puede observar un vínculo con la naturaleza, digamos, de alguna manera para relacionarlo con la estética romántica, pero no está conectado con lo sentimental, sino más bien es una naturaleza que está acompañando ese estado de borrachera, y que en el caso de que decida o logre recuperar la conciencia, le recuerda a los hombres que deben seguir en ese estado. En relación con los poemas anteriores que veníamos mencionando, la embriaguez tiene diferentes ocasiones, ¿no? El amor, la soledad, la guerra, y en realidad la vida está llena de excesos. Acá también se pueden ver imágenes bastante ricas que tienen un valor subjetivo justamente para que el lector pueda ir encontrando mientras va avanzando el texto. Bueno, dentro de este poemario en general, que es Pequeños Poemas en Prosa, hay un carácter fragmentario, y es una escritura que está muy relacionada con la vida cotidiana. Entonces los temas, bueno, como ya dijeron los compañeros, tienen que ver con la vida moderna del hombre, y algunos de los escritos son una expansión, digamos, del poemario anterior de Las Flores del Mal. Bueno, las experiencias que tienen que ver con el poeta son fuente de poesía, como pequeños incidentes, encuentros, personajes fugaces, escenas de la ciudad. Bueno, en este caso tiene que ver con la situación de embriaguez, siempre es revestido de melancolía y de alguna leve simpatía como para enmascarar las situaciones más trágicas y poder sobrellevarlas. Y bueno, y finalmente, como dice en la dedicatoria, es una propuesta poética, digamos, que está en prosa musical, y que tiene clara conciencia de que está presentando una novedad, lo cual es bastante interesante porque, bueno, plantea no una lectura lineal, sino más optativa para el lector, o más amplia, porque se puede abordar el texto por distintas partes y aún así encontrar relaciones. Y bueno, eso sería todo. Ahí está la bibliografía que usamos. Bien, muy bien. A ver si... Perfecto. Bueno, entonces finalizamos con las exposiciones de hoy. En líneas generales se han respetado algunas de las consignas. El tiempo estipulado de 20 minutos. Por ahí quizás recuerden que debieran comenzar las exposiciones describiendo la sección que les tocó, ¿sí? Y no todos los grupos la han descrito a la sección, digamos, del poemario, así que también los grupos que van a exponer mañana revisen eso. Por ahí también ha habido grupos que han tenido un mayor sustento crítico, teórico en el análisis, eso también es importante, y el ordenamiento del análisis. Por supuesto, no es el único posible método de análisis el que venimos trabajando desde la cátedra, y ustedes ya conocen desde literatura española, pero bueno, por ahí nos ayuda a ordenarnos, porque hay algunos análisis en donde, por ejemplo, se hace mucho hincapié en lo temático y no en los recursos expresivos, por ejemplo, o no en la enunciación lírica, ¿sí? Entonces, son elementos que son fundamentales al momento de analizar.
La enunciación lírica, esto que tiene que ver con el tú y el yo y el tú lírico, la temática, los temas, los tópicos, las maneras, por supuesto, tan particulares y tan novedosas para la época en las que, bueno, Baudelaire publica estos poemarios, y también los recursos, ¿sí? Las figuras, los recursos estilísticos, retóricos, que predominan en la poética baudeleriana. Algunos de ellos han ido saliendo, pero me gustaría que utilicen un poco más la terminología específica, hablar de las sinestesias, por ejemplo. Se ha hablado acá del oxímoron, se ha hablado de las antítesis, ¿sí? Que son fundamentales en la poesía baudeleriana. La sinestesia y la antítesis son dos figuras recurrentes en cada uno de los poemas de Baudelaire. La metáfora, algunos han hablado de alegoría, de símbolos, entonces también eso es muy importante relevarlo. Bien, vuelvo a decirles esto, por supuesto ya después vamos a hacer una devolución más pormenorizada, grupo por grupo, y mostrándoles cuáles han sido los aciertos y por ahí las cosas que hay que revisar, corregir, ampliar, pero bueno, a grandes rasgos, insisto en esto, ¿no? Describan la sección del poemario que les ha tocado, eso está puesto en la consigna del trabajo práctico, hagan las descripciones y los análisis con cierto sustento teórico-crítico, tenían una abundante bibliografía teórico-crítica, y luego sean ordenados en el análisis, no dejen de enunciar los diversos componentes del texto lírico, como le acabo de decir, la enunciación lírica, la cuestión temática y también los recursos predominantes de la poesía. Bien, eso a modo de revisión de lo que ya se expuso y un poco para que lo tengan en cuenta los grupos que van a exponer mañana. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado presentes, la verdad que ha estado muy bueno, yo salgo bastante contento, ¿sí? Siempre hay cosas para corregir, ya mañana vamos a hacer una devolución más pormenorizada. Les pido a Jeremías, Noelia, que si 5 minutos nos podemos quedar conectados, el resto se desconecta, y bueno, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Gracias, que estén bien. Gracias, Chao, profe. que estén muy bien. Chao, chicos. hasta Nos vemos. luego. Chao, profe. Buenísimo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Jere? ¿Bien, bien? ¿Todo bien? Dos Bien de cositas nada más verlo. para no quitarles mucho tiempo. La primera, no sé si vos podrás, Noelia, hacer como una planilla de la entrega de los trabajos prácticos. Y no sé si vos, Jere, la podés ayudar con aquellos prácticos que han sido entregados no en la plataforma, sino por correo electrónico. Sí, dale. Porque vamos a mañana ya a revisar, mañana es la última clase, digamos, termina el primer cuatrimestre, se supone, mañana, así que tenemos que ver para que los chicos hagan las recuperaciones. Bueno, quedó algo en evidencia, todos estos grupos que se armaron con tanta gente, y yo decía, no son tantos, y por eso habíamos pensado en 7 grupos, ¿sí? Inicialmente, porque más o menos pensábamos que los que están cursando efectivamente la materia son 21 a 22 personas, ¿no? Eran Sí, por ahí. de manera Exacto. 29, bueno, o sea, esto los deja en evidencia a varios. Eso por un lado. Entonces, ver eso, ¿no es cierto? Para que mañana les pongamos fecha, y ya después yo subiré también, por supuesto, a la plataforma algunas orientaciones para que recuperen los que no han entregado, o están desaprobados, o tienen notas bajas para que puedan promocionar. ¿Sí? ¿Te animás a hacer eso entonces, Noelia? Vos, Jere, orientala. Dale. En primer lugar están las notas ya subidas a la plataforma, ¿sí? Eso por un lado, pero quizás algunos, Jere, tiene algunas personas que no han subido a la plataforma y te han mandado a tu correo electrónico, ¿sí? Sí. Yo voy a revisar para mañana también los trabajos el último, el de ¿Realismo? El de realismo, el de Flaubert, exactamente. Para también, por lo menos, ver quiénes son los que no han entregado, y quizás ya hasta el fin de semana corregirlos para que los que estén desaprobados o flojitos los recuperen al inicio del segundo cuatrimestre, ¿sí? Como hacemos siempre. Bien. Eso por un lado. Lo último para decirles, me colgué. No sé qué era. Sí, era esto. Bueno, falta Augusto, que es el que tiene que comenzar con la clase con 6 personajes en busca de autor.
Y después vos Pirandello. vas a continuar Jeremías con Beckett, así que, bueno, en las primeras semanas de septiembre, comenzamos el 1 de septiembre las clases, ahí vamos a ir Bien. viendo. Cualquier cosa que necesiten, bibliografía, bueno, me van diciendo. Yo también veo que no tengo mucha bibliografía digitalizada de ese tema. Subí lo que ya teníamos el año pasado, mi PowerPoint, las fichas. Tampoco los quiero llenar algo de Bian y de Pirandello. Yo tengo una edición crítica de Pirandello, no sé si después vos, Jere, o Noel lo pueden digitalizar. Así, Sí, no tengo drama. el prólogo, yo tengo una edición de cátedra, así el prólogo de la edición lo compartimos para que los chicos hagan su práctico. Y vayan pensando, Jere, quizá un par de consignas, ¿no? En tu Bien. caso de Beckett, le dé lo mismo a Augusto y yo, que voy a dar el Biam, Sí. planteamos esa cuestión. ¿Bien? Bien. Bueno, eso nada más, Bien. chicos. Nos vemos mañana. Dale. Gracias. Hasta Hasta luego. mañana. Chao, chao.